Hoy vamos a hablar sobre la rigidez de la Constitución. Antecedentes. En derecho se habla de la rigidez de la Constitución cuando las disposiciones de la misma no pueden ser integradas, modificadas o derogadas, salvo por diversos procedimientos muy complejos respecto a aquellos previstos por la ley. Una Constitución se caracteriza por ser rígida y flexible. Decimos que una Constitución es rígida en la medida en que su modificación solo es posible a través de un procedimiento más complejo que el procedimiento legislativo ordinario. De ello surge la interrogante: ¿por qué debe ser rígida la Constitución? Porque la Constitución en sí establece la estructura y relaciones de los diversos órganos del Estado. Dentro de la Constitución encontramos una clasificación, la cual es el Estado quien determina la forma de gobierno y los derechos y libertades que protegen los derechos y garantías que tienen los ciudadanos. ¿Qué es la rigidez de la Constitución? Es una expresión empleada para significar que una Constitución no puede ser modificada si no se tiene un procedimiento especial, el cual es muy distinto de las leyes ordinarias. Características. 1. Una Constitución no puede ser reformada de la misma forma que el proceso de una ley común. 2. Si se hace una reforma parcial, se debe establecer el capítulo sobre la reforma. Y por último, 3. Se establecerá ciertas cláusulas de intangibilidad para que de esta manera se pueda salvaguardar el núcleo esencial de la Constitución y diseñar los mecanismos que son idóneos para llevar a efecto dicha reforma. Cuanto a los efectos de la rigidez constitucional, les platicaré acerca de 3 puntos de vista diferentes y su importancia, además de que también les estaré platicando de la finalidad que tiene la rigidez constitucional frente al ordenamiento constitucional. Comencemos. Uno de los principios opuestos a la rigidez en la Constitución es el de la flexibilidad, el cual indica que la ley fundamental es susceptible de ser reformada, modificada y adicionada por el legislador ordinario, mediante el mismo procedimiento que se lleva a cabo para la creación y modificación de la legislación secundaria. El artículo 441 de la reforma de la Constitución ecuatoriana establece que en la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución se realizará mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República o por la ciudadanía, con el respaldo de al menos 8% de las personas inscritas en el registro electoral, y 2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará de 2 debates. El segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes del año de realizado el primero. La reforma solo se aprobará si obtiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Yo les voy a hablar acerca de lo que dice el jurista italiano Luigi Ferrajoli, así como el catedrático y escritor Riccardo Guastini, y lo que dice el doctor Miguel Carbonell. Bueno, comencemos. El escritor Riccardo Guastini sostiene que una constitución es rígida si y solo si en primer lugar es escrita, en segundo lugar está protegida o garantizada contra la legislación ordinaria, en el sentido de que las normas constitucionales no pueden ser derogadas, modificadas o abrogadas, sino es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional, el cual es más complejo respecto del procedimiento de formación de leyes. Por su parte, el doctor Miguel Carbonell dice que para que exista la rigidez constitucional, cada Carta Magna debe contar con procedimientos distintos para tener claro cuándo procede a aprobar leyes y cuándo se lo debe hacer para reformas constitucionales. Por su parte, el jurista Luigi Ferrajoli sostiene que el papel garantista de las constituciones está confiado principalmente a su rigidez. Con esta expresión, se suele entender la no modificabilidad de las normas constitucionales, más que mediante procedimientos de revisión agravados y el control jurisdiccional de inconstitucionalidad sobre las leyes ordinarias con ellas en contraste.
El día de hoy les voy a hablar acerca del derecho comparado de dos países, del país de España y del país de Perú. Asimismo vamos a ver la Constitución de Costa Rica, la Constitución de Colombia y nuestra Constitución del Ecuador del 2008. Derecho comparado del país de España. La modificación de la Constitución es políticamente muy difícil, ya que esta es vista como un punto de equilibrio, el resultado de un compromiso entre las principales fuerzas políticas del país. Es por esto que se necesita el consentimiento de todas las fuerzas para su modificación. En el país de Perú, su constitución en el artículo 106 menciona que toda reforma a la constitución debe de ser aprobada mediante referendo. Sin embargo, esta se puede omitir cuando exista acuerdo del Parlamento y se obtenga 2 legislaturas ordinaria y sucesiva, con una votación favorable superior a las 2/3 partes de los miembros del Parlamento. La Constitución de Costa Rica, en el artículo 195, número 8, prescribe que las reformas constitucionales podrán someterse a referendo después de haber sido aprobada en una legislatura y antes de la siguiente, si así lo acuerdan los 2/3 de los congresistas. La Constitución de Colombia, en su artículo 377, prescribe que los ciudadanos tienen la facultad de solicitar a que se someta a referéndum las reformas constitucionales, siempre y cuando estén aprobadas por el Congreso Nacional. Cuando se refiere a los derechos y garantías de los procedimientos de participación popular y Congreso, este tipo de referendo implica una facultad ciudadana que debe de ser ejercida y requiere el concurso del 5% del registro electoral y debe ser solicitada dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de haberse producido la reforma. Este tipo de reforma se entenderá derogada por el sufragio negativo de la mayoría de los voluntarios, siempre que la votación haya sido al menos la 1/4 parte del registro electoral. Por lo tanto, la particularidad de este tipo de referéndum reside en que se trata de un referéndum derogatorio por iniciativa ciudadana respecto de una reforma aprobada legalmente por el Congreso Nacional. ¿Qué es la supremacía de la Constitución? La supremacía constitucional significa que en un sistema jurídico determinado, la Constitución rige a todo el ordenamiento legal de aquel Estado, por lo que si una ley, un reglamento, un decreto o cualquier otro dictado normativo de orden jurídico contraviene o se opone a la Constitución, tales ordenamientos son nulos de pleno derecho y corresponde a los tribunales declarar su invalidez. ¿Cómo surge la supremacía de la Constitución? El constitucionalismo moderno surge del legado jurídico-político de la Revolución Francesa, que proporcionó la idea de democracia moderna y soberanía popular. Otro de los aportes fue realizado por Estados Unidos a través de su Constitución de 1787, marcando los lineamientos a los que deben apegarse las leyes superiores de los estados modernos. Resultado de lo anterior, se establece un caso emblemático de aquel país, que fue la decisión de la Corte Suprema al resolver el caso Marbury vs. Madison, con el voto del juez John Marshall en el año de 1803, siendo el precedente jurídico más significativo que dio cabida al principio y teoría de la supremacía constitucional.